Amén. Que es la clase en inglés, aunque cantaron en español, ¿verdad? Pero están ellos en la clase en inglés. Si usted habla inglés o entiende inglés, hay una clase los domingos en la mañana con el pastor Dan. Él fue pastor por muchos años en una iglesia en Connecticut y él tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros como maestro. La verdad, hermanos, yo quisiera dejar mi clase aquí e irme con él a escuchar la clase en inglés. Pero bueno, ustedes que entienden inglés o han tomado clases de inglés y quieren mejorar, perfeccionarlo, es una oportunidad que tienen para aprender y practicar mejor el idioma. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios. Lucas capítulo 2, hermanos, Lucas 2, versículo 10. Sí, bueno, tenemos visitantes, sí. Tenemos una clase, hermanos, para los visitantes y hay comida para ustedes. Si usted viene por primera vez, segunda vez o tercera vez, queremos animarle a ir a esa clase, ya que los hermanos prepararon comida, un refrigerio para ustedes. Y bueno, pues sería muy bueno que ustedes aprovecharan, tomaran la clase y aprovecharan también la atención que se tiene hacia ustedes como invitados de honor. Así es de que ahí está el hermano Ernesto Cuellar, que es el maestro de los visitantes, y el hermano Ricardo, que es el encargado de ayudarnos a coordinar. Si usted puede ir a la puerta o llevar al visitante, aunque haya venido una vez o dos veces o tres veces, esta clase es para ustedes. Por favor, lleven a los invitados a esta clase. Lucas capítulo 2, hermanos, versículo 10. Estamos hablando, hermanos, sobre Jesús. Obviamente, Él es el tema de toda la Biblia. Él es el enfoque para cada uno de nosotros y debe serlo. En Lucas 2:10 tenemos la historia del nacimiento de Jesús, pero quiero enfocarme a un punto, hermanos, del que ya he hablado antes, pero quiero de vez en cuando recordar y siempre proclamar lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. En Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y note esto, hermano, y todos al verle, versículo 18, y todos los que oyeron, que dice, hermanos, se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolos en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a amarte más, conocerte más, valorarte más y amarte más, Señor. Bendice este tiempo que disponemos para tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando Jesús nació, hermanos, en este mundo, desde su nacimiento, de hecho desde antes, desde que se anunció la gestación o lo que era, hermanos, el nacimiento de Jesús, desde antes de que naciera, causó grande asombro entre la gente que lo escuchaba y la gente que lo conocía. Cuando Jesús nació, hermanos, vemos que en versículo 18, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. La noticia del nacimiento de Jesús se llenó de eventos asombrosos, maravillosos y, hermanos, eventos que fueron sorprendentes. Porque Jesús es alguien maravilloso, hermanos. Y todo lo que engloba su nacimiento, su vida, su ministerio, su poder, es alguien maravilloso. Vea aquí, hermanos, por favor, en capítulo 2, versículo 16,
Vinieron apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Versículo 25 dice, aquí había en Jerusalén, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu estaba sobre él, y él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban, ¿qué, hermanos? Maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hermanos, José y María escuchaban lo que se decía de Jesús. Parecía un bebé normal, usaba pañales, estaba envuelto en pañales, estaba acostado en un pesebre, no hablaba, el niño no hacía milagros como tal. Pero, hermanos, el nacimiento de este santo ser era Dios encarnado. Parecía un niño normal, dependiente plenamente de María y de José, como si dependiera su subsistencia de ellos, pero él era Dios. Y él había sido encarnado, hermanos, en una persona como usted y como yo. Las mismas limitaciones de un cuerpo humano Jesús las tenía, porque él era 100% humano, pero dentro de sí estaba, hermanos, la misma persona de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, de la segunda persona de la Trinidad, que es Dios el Hijo encarnado en Jesucristo. 100% hombre, pero también 100% Dios, hermano. Jesús parecía un niño normal, pero cuando Simeón, hermanos, lo vio, dice la Biblia que este hombre lo levantó y anunció a todos quién era él. Era la salvación que Dios había provisto para este mundo, el redentor de este mundo, el salvador, la luz de este mundo venía a manifestarse, y él lo había presenciado. Cuando él dijo todas estas cosas de Jesús, José y María se maravillaron, y de ahí, hermano, desde el anuncio de su nacimiento, desde que nació los pastores en Belén, desde la presentación al 8º día ahí en el templo, hermanos, lo que se decía de Jesús, todo fue maravilloso, causaba el asombro de la gente, porque Jesús es alguien maravilloso, hermanos. Y yo sé que esto lo hemos predicado, lo hemos enseñado, pero no olvidemos, hermanos, que nuestro Jesús es maravilloso. En todo lo que desempeñó Jesús durante su vida, él causaba este efecto en la gente. Quien conocía a Jesús veía que Jesús es maravilloso. Vaya en Lucas capítulo 2, versículo 45. Lucas 2, 45. Jesús es maravilloso, hermanos, por su sabiduría y por sus respuestas. Lucas 2, 45 dice, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Tenía Jesús 12 años. Se había perdido entre la multitud en una de las celebraciones de las fiestas. Recuerda, hermano, que las celebraciones implicaban que al menos 3 veces al año, los varones
tenían que acudir a la ciudad de Jerusalén para celebrar estas tres fiestas: la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta de los tabernáculos. En tres ocasiones tenían que ir a Jerusalén. En una de estas fiestas, evidentemente la Pascua, fueron a Jerusalén, y cuando regresaron no hallaron a Jesús. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, escucha esto, hermano, se maravillaban ¿de qué, hermanos? De su inteligencia y de sus respuestas. Desde que Jesús era un niño, hermanos, fue alguien sorprendente, fue alguien maravilloso, porque él, hermano, en lugar de andar con los niños jugando, en lugar de andar, hermano, haciendo travesuras o rabietas, Jesús estaba en el templo y le decía a José y a María: ¿por qué me buscabas? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús, hermano, las respuestas que él daba, las maneras como él hablaba, sorprendían a la gente, hermanos, porque la sabiduría y las respuestas de Jesús son maravillosas, aún desde que era un niño. Y fíjense, hermanos, era sorprendente. Él llegó a estar con los doctores de la ley, los doctores, la crema innata, los meros, hermanos, intérpretes de la ley, que eran, hermanos, elocuentes, que eran diestros en todos los mandamientos, en toda la teología que existía en ese tiempo. Y Jesús se ponía al tú por tú con ellos. Dice la Biblia, oyéndoles y preguntándoles. Pero el versículo 47 dice que se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Tal pareciera, hermanos, que él empezó oyendo, empezó preguntando, y al final de la conversación, ahora los doctores de la ley le estaban preguntando y él les estaba respondiendo, y se maravillaban de su inteligencia, su sabiduría y de sus respuestas. Y hermano, algo que podemos maravillarnos de Jesús es que él es sabio. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él sabe nuestros problemas, sabe nuestras aflicciones, y siempre las respuestas de Jesús son maravillosas. Su inteligencia es maravillosa. Yo no sé, hermano, cuál es la pregunta, la incógnita, el problema que usted tiene en su vida, pero déjeme decirle, Jesús es alguien maravilloso y Él tiene la respuesta para usted. De hecho, Él es la respuesta para usted. Cuando alguien le preguntaba a Jesús, hermano, jamás lo halló en curva, como decimos nosotros, jamás lo hicieron caer en una trampa. Todas las cosas que Jesús hablaba, todas las cosas que Él respondía, hermanos, mostraban su sabiduría y su maravillosa inteligencia. Él es maravilloso por su sabiduría y es maravilloso por sus respuestas. Mire Lucas capítulo 4, versículo 22. Dice la Biblia, Jesús, todos daban buen testimonio de Él y estaban, ¿qué, hermanos? Maravillados. Mire esa palabra. ¿Qué significa maravillados? Sorprendidos gratamente. Eso es maravillado. ¡Wow! No es, hermano, una curiosidad. Maravillado no es simplemente, mira, qué interesante. No. Maravillado es que te sorprendes gratamente de algo. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Algo que causa ¡wow! Asombro extremo. Estar maravillado es estar impactado con alguien. Cuando la gente conocía a Jesús, hermano, se maravillaban de Él. Estaban maravillados de qué, hermanos, de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? En otro pasaje dice, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y tanta ciencia? Oh, hermano, porque Jesús es omnisciente. Él lo sabe todo. Él es inteligente, Él es capaz de responder todas tus dudas, todas tus preguntas, todos tus problemas. Él es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz, porque Él es maravilloso. Su sabiduría y sus palabras son maravillosas. ¿Se imagina usted qué privilegio ha de haber sido, hermanos, escuchar a Jesús hablar o predicar? No creo, hermanos, que fuera algo que alguien pudiera olvidar fácilmente. Dice la Biblia que todos se admiraban de la forma que Él hablaba, las palabras de gracia que salían de su boca. Mire, en Juan capítulo 7 dice la Biblia que los fariseos querían arrestar a Jesús.
en Juan capítulo 7, versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los príncipes sacerdotes, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Los alguaciles eran una guardia que tenían en el templo, hermanos. Y esta guardia era como una policía municipal. Estaban al servicio del templo, pero tenían las facultades para arrestar a alguien. Los fariseos, hermano, y los principales sacerdotes oyeron lo que la gente decía de Jesús, que Jesús estaba adquiriendo popularidad. La gente se sorprendía, se maravillaba de él y dijeron, pues vamos a arrestarle. ¿Cómo es posible que él nos gane? Mandaron a arrestar a Jesús. Versículo 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ¿qué dice, hermanos? Ninguno le echó mano. Versículo 45, los alguaciles, esta patrulla, esta policía, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron, mire qué respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos escucharon a Jesús, iban a arrestarlo. Traían ahí tal vez, hermanos, sus grilletes, tal vez traían unas cuerdas para amarrarlo. Iban a eso, hermano, iban a arrestar a Jesús. Pero cuando lo oyeron hablar y lo oyeron predicar, no se atrevieron a amarrarlo, no se atrevieron a prenderlo. ¿Por qué, hermano? Porque se maravillaban de las palabras de Jesús que salían de su boca. Y cuando regresaron, hermano, el haber no cumplido con una orden que se les había dado traía consecuencias. Y le dijeron, ¿por qué no la prendiste? ¿Por qué no le habéis traído? Dijeron, es que nunca nadie ha hablado como ese hombre, porque Jesús es maravilloso, hermanos, sus palabras son maravillosas. Y qué hermoso, hermano, que nosotros podemos predicar la palabra de Cristo, podemos nosotros tener acceso a ella. Sus palabras son hermosas, sus palabras son maravillosas, porque la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios nos consuela, nos anima, nos fortalece. La palabra de Dios, hermano, nos ayuda a tomar decisiones correctas. La palabra de Dios nos limpia, nos transforma, nos redime, hermano. La palabra de Dios nos salva. Sus palabras son maravillosas. Incluso cuando dice en Juan capítulo 6 que muchos discípulos o muchos de los que habían venido a escuchar a Jesús se volvieron atrás, y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros oímos de Jesús, podemos saber que sus palabras fueron maravillosas. Jesús es maravilloso porque sus palabras son maravillosas. Y hoy en día usted y yo podemos tener acceso a las palabras de Cristo a través de la Biblia. Y sabemos, hermanos, que lo que Dios nos habla a través de su palabra son las palabras de Cristo, las palabras de Dios. Él es el tema de la Biblia, hermanos. Jesús es maravilloso por su sabiduría, Jesús es maravilloso por sus palabras, Jesús es maravilloso, hermanos, por su inteligencia. Mire en Mateo capítulo 13, versículo 54, 13:54. Mateo 13:54, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta qué, hermanos? Sabiduría y estos milagros. La gente se maravillaba de Jesús cuando lo conocía y cuando lo oía hablar, porque era alguien, hermanos, que proyectaba total y absoluta sabiduría. Y cómo no, Él es omnisciente. Cómo no, hermanos, Él es sabio. Él lo sabe todo. No hay nada que Jesús ignore. No hay nada que Jesús, hermano, no sepa o no pueda remediar o solucionar. Él es sabio. Y esa sabiduría de Dios la tiene accesible para nosotros. Porque si Él sabe todas las cosas, hermano, Él sabe quién eres tú. Él nos conoce. Él sabe cuáles son tus problemas. Él sabe cuáles son tus necesidades. Él sabe, hermano, cuáles son tus dolencias. Él sabe cuál es la situación económica, legal, financiera en la que estás. Él sabe todo. Sabe nuestros secretos. Sabe, hermano, nuestro pasado.
Él sabe nuestro futuro, porque Él es maravilloso. Y hermano, a Jesús es a quien nosotros servimos. A Jesús es a quien queremos conocer. A Jesús es a quien predicamos. De Él se trata este asunto de la Navidad. Él es maravilloso por su sabiduría, hermanos. Marcos 12:13, por favor. Marcos 12:13. En una ocasión le preguntaron a Jesús sobre dar tributo al César. Marcos 12:13, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos les dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Bien lisonjeros, bien barberos, ¿verdad? Y le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? Pregunta: ¿daremos o no daremos? Ahora, hermanos, la pregunta, usted tiene que entender que tenía muchas implicaciones y era una pregunta muy, muy peligrosa. Si Jesús decía aquí a esta respuesta, porque le están preguntando: dinos, ¿damos tributo o no damos tributo? Tiene que entender el contexto. Había habido un hombre, hermanos, que se había levantado, Judas el Galileo, y había enseñado a la gente que no debían dar tributo al César. ¿Y sabe qué le pasó, hermanos? Lo arrestaron y lo mataron, junto con todos sus seguidores. Era una alta traición contra el gobierno romano decir: no debemos dar tributo al César, al imperio romano. No pagar impuestos era una alta traición condenada con cárcel y con muerte eventualmente. Ahora, si Jesús decía: no den tributos, estaba traicionando al imperio romano y podía ser crucificado por eso. Si Jesús decía: sí, den tributos a César, los judíos lo iban a acusar de traidor, porque siendo que la gente creía que Él era el Mesías, si Él como Mesías le decía a la gente que pagara tributos al César, Él como Mesías se descartaba a sí mismo como Mesías, porque estaba diciéndole a la gente someterse al gobierno de los romanos. O sea, la pregunta estaba entre la espada y la pared. No había humanamente cómo escaparse de esa pregunta. Versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron, les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César, el emperador romano. Y respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué hizo la gente, hermanos? Se maravillaron de él. A veces usted y yo no entendemos las implicaciones de la pregunta porque no conocemos el trasfondo histórico, pero tampoco conocemos la gran sabiduría con la que Jesús, como dijimos, bajó ese balón, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque Él es maravilloso. Su sabiduría sorprendía a la gente. Su sabiduría con la que Él contestaba cada pregunta. En otra ocasión, en Juan 8:3, dice que los escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a talas mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Si Jesús decía: no la apedreen, estaba yendo en contra de la ley de Moisés. Y lo podían acusar a él de traicionar y de romper la ley de Moisés. Y si decía: apedréenle, los romanos, hermano, era el imperio que estaba gobernando sobre la comunidad judía. Los judíos no tenían derecho de ejecutar ni mandar matar a nadie. Si él mandaba una ejecución, ellos la iban a matar e iban a acusar a Jesús de dar la orden. Y eso traería problemas graves a Jesús con el imperio romano. Entonces lo ponían muchas veces al Señor, hermano,
entre la espada y la pared. Cosas que no tienen salida, no tienen solución. Pero mire aquí, versículo 6, mas esto decían para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Estoy en Juan 8:7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En las situaciones más difíciles, hermano, Jesús actuaba con gran sabiduría, con grandes palabras. Quiero que usted observe, hermano, quién es el Dios a quien servimos. Jesús es alguien maravilloso porque sus palabras, su sabiduría es maravillosa. Aún, hermanos, hubo momentos que Jesús no hablaba, pero aún quedándose callado, el silencio de Jesús causaba asombro de la gente. Mateo 27:11 dice Jesús, Mateo 27:11, por favor, hermano. Estaba Jesús sentenciándose a muerte, o sea, le estaban acusando injustamente para poderle crucificar. Mateo 27:11. Jesús estaba en pie delante del gobernador y éste les preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y mire ahí, versículo 12, siendo acusado, Mateo 27:12, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos. ¿Qué dice, hermanos? Nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús es alguien maravilloso, hermanos, porque aun cuando no hablaba, Él causaba una impresión de ser maravilloso. Algo maravilloso, hermanos, es que teniendo Él el poder para salir de ese juicio librado, aún tenía el poder, hermano, de convocar legiones de ángeles. Y Él mismo dijo: ¿no crees tú que yo puedo convocar legiones de ángeles y vendrían? Él podía dar una sola señal, hermano, y todos los soldados romanos y todos los judíos podían ser exterminados en un segundo por un solo ángel. Y yo creo, hermano, que siendo acusado, Dios, creador del universo, estaba siendo blasfemado, acusado, golpeado, injuriado. Y yo no puedo imaginar a los ángeles, hermanos, presenciando esa escena, sabiendo quién es Jesús. Los ángeles esperaban una señal, una palabra, un gesto de Jesús, una mirada que solamente dijeran: hagan algo. Y los ángeles felices hubieran podido acabar con todos esos humanos ingratos y crueles que estaban castigando, sentenciando a su mismo creador. Pero dice la Biblia que enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estuve en una iglesia, hermanos, predicando, y el pastor tiene ovejas, tiene borreguitos. Y el domingo, hermanos, dijo: voy a matar una oveja y voy a hacer una birria, una barbacoa. Y lo mató, hermanos. Pero él me estaba platicando, hermanos, y yo le pregunté, le dije: oiga, ¿y eso de matar a un cordero, cómo es? Y dice: es una de las cosas más difíciles, porque a diferencia del puerquito, del chancho, del cochino, cuando lo vas a matar, pero grita como si lo estuvieras matando literalmente, ¿verdad? Y grita y grita y grita y pelea y patalea. Las gallinas pelean, todos los animales pelean. Pero el corderito dice: sabe que lo vas a matar, y aún así dice:
no hace nada para sobrevivir. Dice, pero dice mi mamá, dice el pastor. A mí me decían mis papás, cuando vas a matar un borreguito, no lo veas a los ojos. Una, porque no lo vas a querer matar, y otra, porque dice, si conecta la mirada con la tuya. Yo no sé si esto sea cierto, a lo mejor alguien nos puede aclarar, pero que si te mira a los ojos, su sufrimiento dura más, porque tiene esperanza de que te vas a compadecer y que le vas a perdonar la vida. Yo no sé si sea cierto eso, pero el pastor me dijo esto. Por eso dice la Biblia que como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús enmudeció en los momentos más difíciles que lo estaban acusando. Y aún el silencio de Jesús es maravilloso. Hay veces en nuestra vida, hermanos, que parece que nuestros problemas o aflicciones, Dios se queda callado. Y nosotros nos preocupamos pensando, Señor, no me escuchas, no tienes cuidado que perecemos como los discípulos. Pero aun cuando calla, Él es maravilloso. Porque Él es nuestro Dios, Él es sabio. Mateo capítulo 8, versículo 23, Jesús causó maravilla en la gente, hermanos, no solo por su sabiduría, no solo por sus respuestas, no solo por su inteligencia, no solo por las palabras de gracia que salían de su boca, no solo por su silencio, pero también es maravilloso por su poder. Mateo 8, 23, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres, ¿qué dice, hermanos? Se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Me encanta, hermanos, ver la vida de Jesús, porque cuando Él vino a este mundo, hermanos, Él se despojó a sí mismo de ciertas cosas que le impedían que le impedían a Él estar aquí en la tierra como Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Él era 100% hombre, 100% Dios. Pero hubo cosas que Él tuvo que despojarse a sí mismo, que no le permitían ser humano. Por ejemplo, hermanos, Dios no puede morir, y Jesús murió en la cruz del Calvario. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, pero Jesús fue tentado en el desierto. Dios no se cansa, Jesús se cansó. Dios no tiene hambre, Jesús tuvo hambre. Dios no tiene sed, Jesús tuvo sed. ¿Sí me entiende, hermano? Él era Dios, pero estaba sujeto a las limitaciones de un cuerpo humano, y aún así Él tenía gran poder para hacer todo lo que Él quisiera, porque su poder es maravilloso. En una ocasión estaban las tempestades en el mar, y hermano, Jesús no tuvo que hacer muchos rituales ni muchas cosas. Yo imagino con mucha paz y tranquilidad se levanta dormido en la barca. Señor, no tienes cuidado que perecemos, nos estamos ahogando. Y Señor, a ver, espérame, mar, cállate, enmudece. Y dice la Biblia que inmediatamente se hizo grande bonanza. Hay una gran enseñanza aquí, hermano, porque ningún hombre puede controlar los fenómenos atmosféricos. Nadie puede controlar la lluvia, el viento. Ninguna persona tiene el poder ni la autoridad, pero Jesús sí la tiene. Y si Él puede controlar el mar, los vientos, las tempestades, Él puede ayudarte con tu problema, hermano, cualquiera que sea, porque Él es maravilloso. Su poder es maravilloso.
No es el poder como el de una persona que hace mucho ejercicio, es un poder ilimitado. Todopoderoso es nuestro Dios, porque Él es maravilloso. Mateo 9:2, ahí mismo, mire. Le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más difícil o qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, ¿qué hicieron, hermanos? Se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Jesús es maravilloso, hermanos, porque Él tiene poder para controlar cualquier problema o situación, pero también tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Nadie tiene ese poder. Un sacerdote no puede perdonar pecados. Un pastor no puede perdonar pecados. Una iglesia no puede perdonar pecados. Pero Jesús puede perdonar los pecados. Puede limpiarlos. Él es maravilloso porque no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa hasta dónde hayas caído. Él es poderoso, Él es maravilloso, Él es misericordioso y Él está dispuesto a perdonarte. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice la Biblia que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire, hermano, algo que le puedo decir: todos los que estamos aquí somos pecadores. Por más cara de santo que usted ponga, por más cara de santa que usted ponga, hermana, usted es una pecadora, usted es un pecador como yo lo soy. Y todos tenemos en nuestro pasado, hermanos, manchas, secretos, cosas, hermano, mire, escúcheme, cosas que si otros se enteraran jamás nos hablarían. No me ve así, usted también las tiene. Tenemos secretitos, hermano, que no han salido a la luz. Hay cosas, hermano, que tu esposa no sabe de ti. Y hay cosas, hermanas, que tu esposo no sabe de ti. Hay algunos de ustedes que si tu esposa se enterara te dejaba, hermano. ¿Alguien está aquí, hermanos? No pongan cara de santos, todos somos pecadores. Gloria a Dios, hermano, que Él está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos y si le buscamos a Él. Ahora usted no le busque, hermana. Mejor deje que Él se arrepienta, amén, hermano. Y deje que Él pida perdón a Dios y que Dios cambie su vida. Él es el juez de todos nosotros, amén, hermano. Pero el punto es que Él es maravilloso para perdonar nuestros pecados, porque Él tiene poder para perdonarnos. En Mateo 9:32, mire ahí, mientras salían ellos, 9:32, ¿estamos ahí? Estamos cerca, ¿no, hermano? Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente, ¿qué dice, hermanos? Se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Donde andaba Jesús, hermano, lo que hablaba, cuando callaba, cuando respondía, cuando Él predicaba, cuando Él estaba en cualquier situación, hermano, perdonando pecados, sanando enfermos, Él es maravilloso porque Él es Dios, hermano. Él es maravilloso porque tiene poder para hacer milagros. Aquí tenía una situación que ningún discípulo había podido. Un demonio que era mudo y que era ciego. Era algo imposible, hermanos, comunicarse con esta persona. Pero dice la Biblia,
Jesús pudo sanar a ese hombre, a ese joven. En Mateo 13:54, viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos, qué hermanos, milagros? Él es maravilloso porque tiene poder para sanar, tiene poder para hacer milagros, para controlar las tempestades, tiene poder para perdonar pecados, tiene poder para hacer cualquier cosa que usted y yo necesitemos, hermano. Él es maravilloso porque Él es poderoso. Mateo 15:29. Pasó Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De tal manera que la multitud, ¿qué dice, hermano?, se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Porque cuando conocieron a Jesús, vieron el poder que Él tenía para hacer milagros. Porque Jesús es maravilloso. Mateo 21:14, vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús es maravilloso. Versículo 18: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ellos y vino a ella, a la higuera, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Le dijeron: nunca jamás nazca. Jesús le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Maldijo la higuera, se secó. Él tiene poder porque Él es maravilloso. Y hay muchos milagros que podemos observar. Marcos 7:32, le trajeron un sordo tartamudo, le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, porque Jesús es maravilloso. En Lucas 4:36 estaban todos maravillados, hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Lucas 5:26, todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Lucas 9:43, todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos, dice, de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Él, hermanos, es maravilloso. Y hay muchos versículos que podríamos ver. Jesús es maravilloso porque Él tenía poder para controlar las aguas, el mar, los vientos. Es maravilloso porque Él tiene poder para perdonar pecados. Es maravilloso porque tiene poder para hacer milagros. Es maravilloso porque Jesús resucitó. Lucas 24:3 dice: entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y estando ellas perplejas, maravilladas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo
y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los discípulos, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Él es maravilloso, hermanos, porque ni la muerte tuvo potestad sobre él. Él resucitó al tercer día y Él está vivo. Su sabiduría, sus respuestas son maravillosas. Su poder es maravilloso. Su resurrección es maravillosa. Su nacimiento fue maravilloso. Su doctrina es maravillosa. Mateo 7:28 dice la Biblia, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, se maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La doctrina de Jesús es maravillosa. Mateo 22:33, oyendo la gente se admiraba, se maravillaba de su doctrina. Y muchos pasajes, Marcos 1:21, Marcos 11:18, Lucas 4:32, se maravillaban de su doctrina porque sus palabras eran con autoridad. La doctrina de Jesús, hermanos, su enseñanza es maravillosa. Cuando predicamos a Jesús, hermano, cosas buenas suceden. Una iglesia debe predicar a Jesús constantemente. Hermano, nosotros debemos hablar de Jesús constantemente porque la enseñanza de Él es maravillosa. Hablar de Jesús puede hacer que personas sean salvas. Hablar de Jesús puede transformar vidas. Hablar de su doctrina, hermanos, puede restaurar los corazones, los matrimonios, las enfermedades. Dios, hermano, nos enseña a predicar y proclamar de Cristo porque Él es maravilloso. Hablar de Jesús es el mejor tema. Y en este tiempo, hermanos, en que la gente está pensando en los tamales y en los regalos y en tantas cosas de Navidad, ¿por qué no mejor pensamos en lo más importante que es Jesús? Recordamos que Él es maravilloso y lo mejor que nos ha pasado es conocerle a Él y servirle a Él, hermano. Esta Navidad y en estos días, pero siempre piensa en Jesús, enfóquese en Él. Recuerde que Él es maravilloso y Él es el objeto, hermanos, de nuestra alabanza y Él debe ser lo más importante en estas fiestas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres maravilloso. Jamás podríamos expresar de manera correcta y apropiada con palabras, Señor, lo maravilloso que tú eres, lo importante que tú eres, lo grande que tú eres, Señor. Rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Rogamos, Señor, que estemos siempre conscientes de lo maravilloso que tú eres. Y seamos agradecidos, Señor, con ese Dios que nos ha salvado y con ese regalo que hemos recibido de la vida eterna. Que, Señor, este maravilloso regalo que es Jesús pueda transformar nuestras mentes y nuestros corazones para amarte más, para servirte más y agradarte más. La gente se maravillaba cuando te conocía, pero hasta hoy en día, Señor, viendo tu obra, tu palabra, tu evangelio, Señor, estamos maravillados, sorprendidos, Señor, de lo grande que tú eres y lo poderoso y lo sabio que tú eres. Ayúdanos a adorarte y a servirte más. Así como está, hermanos, sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Hagamos un tiempo, hermanos, para meditar en nuestro Dios, para amarle a Él y para servirle a Él. Mientras toca el piano, deje su lugar, venga al altar y vamos a darle gracias a Dios porque Él es maravilloso. El piano empieza a tocar, hermanos, si Dios habló a su corazón, tome tiempo para ello, nada más a decir gracias. Hoy no hablamos de pecado, hoy no hablamos, hermano, de cosas que tenemos que cambiar. Es una reflexión acerca de nuestro Jesús, que es maravilloso, y ese regalo que Él ha dado a este mundo. Vamos a orar.